La normalidad se define como el número de equivalente químico de soluto disuelto en un litro de solución y esta misma se representa por la letra N mayúscula. A continuación, para tu formulario te voy a dar la siguiente fórmula que es muy fácil de utilizar. Normalidad es igual a la masa del soluto entre el número de equivalentes por el volumen de la solución. Ahí abajito te especifico en qué unidades debe de estar cada dato. Por ejemplo, la normalidad se puede expresar como equivalente por litro, la masa del soluto en gramos, el número equivalente lo vamos a expresar como gramos sobre equivalente y finalmente el volumen en litros. Ahora, vemos un dato que no habíamos visto en los anteriores, que es el número de equivalente. Y a continuación te voy a decir cómo calcularlo. Para la determinación del número equivalente, primero debemos de identificar en nuestro problema nuestro soluto, que es un ácido, una base o una sal. Vamos a comenzar primero con los ácidos. Recuerda que los ácidos comienzan siempre con un hidrógeno al inicio. Entonces, para determinar el número equivalente dice que se divide la masa molecular entre el número de hidrógenos ionizables. La masa molecular, recuerda que se calcula sumando las masas atómicas de cada elemento de mi compuesto. Si tienes duda de cómo realizar el cálculo, te invito a ir al video de molaridad y veas cómo calculamos la masa molecular. Bueno, partiendo de esto y poniendo como ejemplo el ácido clorhídrico, dice que este tiene una masa molecular de 36.5 gramos mol. Teniendo en cuenta esto y que el ácido clorhídrico tiene el hidrógeno una carga de 1 más, y dado que en este caso el ácido clorhídrico solamente cuenta con un átomo de hidrógeno, entonces multiplicaremos 1 por 1, 1. Y de esta manera queda número equivalente es igual a 36.5 entre 1. Y eso me va a dar 36.5 gramos sobre equivalente. Si te das cuenta, en este caso no cambió, quedó exactamente igual. Lo único que cambian pues son las unidades, ya que para el número equivalente se cambia a gramos sobre equivalente. Pero vamos a ver el caso del ácido sulfúrico, que es un poco diferente. Dice que tiene una masa molecular de 98 gramos mol. Y ahora sí, vamos, tomando en cuenta la carga 1 más de mi hidrógeno y teniendo en cuenta que en este caso el hidrógeno tiene 2 átomos, entonces multiplicaremos 2 por 1, 2. El número equivalente, por lo tanto, será 98 entre 2 y de esta manera obtengo un resultado de 49 gramos sobre equivalente. Continuamos ahora con las bases. Recuerda que una base tiene como característica el grupo OH. Por lo tanto, para la determinación de su número equivalente vamos a dividir la masa molecular entre el número de OHs ionizables. Y vamos a empezar con el ejemplo del hidróxido de sodio, que tiene una masa molecular de 40 gramos mol. Teniendo en cuenta que el grupo OH trabaja con una carga de 1 menos y que en el caso del hidróxido de sodio el grupo OH solamente está una vez presente, entonces vamos a calcular el número de equivalentes como 40 entre 1 y eso me dará un resultado de 40 gramos sobre equivalente. Ahora, por otro lado, viendo al hidróxido de aluminio, que tiene una masa de 78 gramos mol y teniendo en cuenta que el grupo OH sigue con la misma carga de 1 menos, solamente que en este caso ya estamos observando por ahí en el subíndice
un número 3, que son 3 átomos del grupo OH. Por lo tanto, multiplicaremos 3 por 1 y eso nos va a dar un número equivalente de 78 entre 3, que sería el número de OHs ionizables, y eso nos daría un valor de 26 gramos sobre equivalente. Finalmente, en el caso de las sales, vamos a dividir la masa molecular entre la carga total del catión de dicha sal. Ya sabemos que los cationes son aquellos que tienen carga positiva. Como ejemplo, el cloruro de sodio tiene una masa molecular de 58.5 gramos mol. Y en el caso del sodio, que está trabajando con una carga de 1 más y considerando que hay un solo átomo de sodio, entonces el número equivalente quedaría 58.5 entre 1, que prácticamente nos daría el mismo resultado, quedando 58.5 gramos sobre equivalente. Y de ahí el siguiente ejemplo es el sulfato de cobre 1, que tiene una masa molecular de 223.2 gramos mol. De la misma manera, en este caso, el cobre, que es el catión, trabaja con la carga 1 más, porque ya me lo está especificando que es sulfato de cobre 1, y tenemos un subíndice 2, por lo tanto tenemos 2 átomos de cobre. El número equivalente, por lo tanto, queda 223.2 entre 2, nos daría un total de 116 gramos sobre equivalente. Comenzaremos con este primer ejemplo. 500 mililitros de una solución contienen 18.5 gramos de hidróxido de calcio. ¿Cuál es la normalidad de la solución? Vamos a estar trabajando con la fórmula que te presenté en un principio y vamos a ver los datos que tenemos. Para este ejemplo me está pidiendo la normalidad, que es el dato que nos hace falta. De ahí, la masa de mi soluto serán los 18.5 gramos de hidróxido de calcio. Y de ahí el volumen nos dice que son 500 mililitros de la solución. Como el volumen lo tenemos que expresar en litros, tenemos que realizar la conversión correspondiente. 500 por 1 entre 1000 nos dará un resultado de 0.5 litros. De ahí tenemos el número de equivalente. En este caso, se trata de una base, que es el hidróxido de calcio. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta el grupo OH, que ya sabemos que tiene una carga de 1 menos, y como tiene 2 átomos de este grupo, entonces multiplicaremos 2 por 1, 2. La masa molecular de 74.1 entre 2 nos dará un número de equivalente de 37.05 gramos sobre equivalente. De ahí lo único que tenemos que hacer es sustituir en la fórmula y nos quedaría 18.5 gramos entre 37.05 gramos sobre equivalente por 0.5 litros. Eso nos da un resultado de una normalidad igual a 0.998 normal, que podemos expresar con una N mayúscula, o bien expresarlo como 0.998 equivalente por litro, ya que los gramos de la masa del soluto se eliminaron con los gramos del número de equivalente. Y esta sería la respuesta a este primer problema. Ejemplo número 2. Se necesita preparar 300 mililitros de una solución de cloruro de sodio al 2 normal. ¿Cuántos gramos de la sal se deberá pesar? Continuamos con la misma fórmula y checamos los datos. Ahora me pide los gramos de sal, que es mi soluto. Por lo tanto, es el dato que nos hace falta. La normalidad nos dice que es de 2, que ya sabemos que lo expresamos como 2 equivalente por litro. La solución son 300 mililitros, tenemos que pasarlos a litros, lo cual nos quedaría en 0.3 litros, y de ahí el número de equivalente.
Te di como ejemplo el cloruro de sodio, entonces eso nos da un valor de 58.5 gramos sobre equivalente y de ahí lo que tenemos que realizar es un despeje para poder obtener la masa del soluto. El número de equivalente y el volumen que están dividiendo, recordemos que pasan del otro lado multiplicando, en este caso pues a la normalidad. Recuerda que siempre que realizo un despeje y paso del otro lado del igual, pasa la operación contraria, es decir, si está multiplicando, pasa dividiendo, si está sumando, pasa restando. Entonces, la fórmula nos queda de la siguiente manera. Número de equivalente por el volumen por la normalidad y eso nos va a dar la masa del soluto. Sustituimos los resultados que serían 58.5 gramos sobre equivalente por los 0.3 litros por los 2 equivalente por litro y nos da una masa de 35.1 gramos de cloruro de sodio. Este equivalente se va con este equivalente y estos litros se van con estos litros. Por eso es que el resultado nos queda en gramos. Culminaremos con el ejemplo número 3. Se requieren preparar 0.5 litros de una solución 1 normal de ácido fluorhídrico, el cual tiene una densidad de 1.15 gramos sobre mililitro. ¿Cuántos mililitros se necesitan de dicho ácido? Continuamos con la misma fórmula y vamos a ver los datos que nos hacen falta. El problema nos está pidiendo cuántos mililitros. En este caso, pues tenemos que es la masa del soluto, pero el problema no nos está pidiendo en unidades de masa, lo está pidiendo en unidades de volumen, por lo que tenemos que tener en cuenta la densidad. En este ejercicio ya nos proporciona la densidad, pero si en mi ejercicio no me la da, es muy fácil buscar en internet la densidad de mi soluto, sea es un ácido, lo que sea, lo podemos encontrar en internet y también realizar la conversión necesaria porque muchas veces lo expresa en gramos sobre litro. Entonces ahí tenemos que hacer alguna conversión si es que hace falta. La normalidad me la da, que sería un equivalente por litro, y de ahí tenemos el volumen de la solución que ya me lo da en litros, 0.5, y finalmente tenemos que calcular el número de equivalente. Para el ácido fluorhídrico, que tiene una masa molecular de 20 gramos mol, y teniendo en cuenta que el hidrógeno tiene una carga de 1 más y solamente tenemos un átomo de hidrógeno, entonces 1 por 1 es 1 y prácticamente mi valor se queda igual, solamente que lo voy a expresar en gramos sobre equivalente. Utilizamos la fórmula despejada del ejercicio anterior y sustituimos valores. 20 gramos de equivalente por 0.5 litros por un equivalente por litro y eso me da un valor de 10 gramos de ácido fluorhídrico. Me lo da en unidades de masa, pero ya vimos que el ejercicio nos los pide en mililitros. Por lo tanto, utilizaremos la fórmula que es de densidad es igual a masa sobre volumen. Despejamos volumen y nos queda que el volumen es igual a la masa entre la densidad. Sustituimos los valores y el volumen me queda y es igual a 10 gramos entre 1.15 gramos sobre mililitro. Eliminamos los gramos y el resultado me va a quedar en mililitros, como me lo pide el programa, que en este caso serían 8.695 mililitros de ácido fluorhídrico.